les bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Y vamos a leer Romanos capítulo 1 y vamos a leer el verso número 20 para la gloria y honra de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Una vez más, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vamos a orar. Cariñoso Dios, buen Padre Santo, Señor, en esta noche, delante de tu presencia estamos dándote gracias por la oportunidad que nos concedes de estar congregados en tu glorioso nombre. Gracias porque nos permites estar en este lugar, Señor, donde también tu nombre es alabado y glorificado, Señor. Y ahora te ruego que bendigas la palabra en la cual vamos a estar meditando. Prepara nuestra mente y nuestro corazón y permite que a través de tu palabra seamos edificados. En el nombre de Jesús, amén. Ocupen su lugar. Gloria a Dios. Vamos a hablar del siguiente tema: la soberanía de Dios. Dios, hermanos, hace su aparición en la historia del hombre vestido como hombre. Dice la Escritura allá en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice la palabra de nuestro Dios: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. De modo que yo creo que Dios, porque lo conozco y porque lo veo actuar en mi vida y en la vida de las demás personas, Dios se ha revelado por medio de la creación a todos los hombres. Aquí donde leemos en Romanos 1:20 dice que Él fue creado sobre las cosas invisibles aún. Pero el hombre necio dice en su corazón que no hay Dios. El Salmo 53, verso 1 nos dice eso. Salmo 53, 1. Gloria a Dios. Salmo 53, en el verso número 1 dice esto. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Sin embargo, Dios ejerce su soberanía en toda la creación, aún en aquellos que dicen que no hay Dios. Y vamos a tratar de explicar este asunto en 3 puntos. Primero, ¿qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es primeramente poder absoluto sobre todas las cosas. La soberanía de Dios es el poder sobre todas las cosas que hay, incluidas nuestras vidas, incluido cada uno de nosotros. La soberanía de Dios está rodeada por los atributos divinos que Él tiene: la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, la misericordia y demás atributos que nuestro Dios posee. La soberanía
es poder en la expresión de su palabra. Vean lo que dice el Salmo 33, Salmo capítulo 33, en el verso número 6, dice la palabra de nuestro Dios: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Gloria a Dios. Esto dice que la soberanía de Dios está dentro en su palabra también. Entonces, Él cumple todo lo que Él ha determinado en su palabra. Lo que en la palabra de Dios ha sido decidido, eso ocurre. Así lo ha establecido el Señor, y cada una de las cosas que el Señor establece por medio de su palabra se han de cumplir. También la soberanía de Dios es perfección o perfecciones divinas. Por ejemplo, la omnipotencia, donde no hay nada imposible para Dios. Todo lo puede. Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso número 37. Dice la palabra de nuestro Dios: porque nada hay imposible para Dios. Gloria sea al Señor. Esto habla de su inmenso poder, de que Él tiene todo el poder. La soberanía de Dios se manifiesta en que Dios tiene todo el poder. También en la omnisciencia. Es decir, que nada se escapa del conocimiento de Dios. Salmo 139. Salmo 139, verso número 7, dice esto: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere estrado, he aquí, ahí tú estás. Gloria a Dios. Es decir, Dios está en todo lugar. Jeremías capítulo 23 también nos habla de esto. Jeremías capítulo 23, verso 23 y 24, dice la palabra. Jeremías 23, 23 y 24 dice: yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Gloria a Dios. Entonces, en la omnipotencia, en la omnisciencia de Dios, se puede ver la soberanía del Señor sobre todas las cosas. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de esta soberanía? Primeramente, estas evidencias son a través de las cosas visibles. Es posible verlas porque se manifiestan en las cosas que podemos ver. Por ejemplo, la creación es el resultado de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, verso número 3, dice esto: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La creación fue formada, y todo lo que podemos ver en la creación nos habla de esa soberanía que el Señor tiene. En las cosas visibles, las plantas son visibles, los animales son visibles, los seres humanos somos visibles, el cielo es visible. Por medio de todo esto, nosotros podemos darnos cuenta de que Dios tiene autoridad sobre todo. Gloria a Dios. Ahora, la creación es la voluntad de Dios también. Apocalipsis capítulo 4, verso número 11. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, dice la palabra de nuestro Dios: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dice que todas las cosas fueron hechas por el Señor. Amén. Entonces dice, por cuanto todas las cosas tú las hiciste, entonces tú tienes la capacidad de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder.
Es decir, tienes soberanía sobre todo porque tú lo hiciste, porque tú lo formaste. Ahora, la creación, hermanos, es obra de las manos de nuestro Dios también. Salmo 102. Salmo 102. Y vamos a leer en el verso número 25. Salmo 102. Salmo 102, número 25. Dice la palabra de nuestro Dios: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Gloria a Dios. Entonces, las cosas, dice aquí, fueron hechas por la mano de nuestro Dios. Dios manifestó, hizo todo con sus manos. Bendito sea el Señor. También la soberanía de Dios se manifiesta en la historia. La Biblia dice que los ángeles alaban a Dios cuando fueron creadas las cosas. Vean lo que dice el libro de Job, capítulo 38. Job, capítulo 38. Y vamos a leer el verso 5 al 7. Job, capítulo 38, versos 5 al 7. Dice la palabra del Señor: ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijan todos los hijos de Dios. Gloria a Dios. Hasta el 7 dijimos, ¿verdad? También Dios, hermanos, domina sobre toda la tierra. Él tiene dominio sobre la tierra completa. Salmo 103, verso 19. Salmo 103, 19. Dice la palabra de nuestro Dios: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Gloria a Dios. Dios, en su soberanía, cumple su palabra también. Isaías 46, Isaías capítulo 46, versos 9 al 11. Dice la palabra: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Y yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Gloria a Dios. Aquí se habla que se cumple todo lo que el Señor nos dice, todo lo que el Señor nos está mandando, se cumple en su palabra. Ahora, para nosotros, ¿cuáles son los beneficios de la soberanía de Dios? ¿Qué beneficios traen a nuestra vida que el Señor sea soberano? Primero, la soberanía en la salvación del hombre. Dios, hermanos, abre el plan de salvación antes del pecado. Efesios capítulo 1, carta a los Efesios capítulo 1. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1, verso 4 y 5. Dice la palabra de nuestro Dios: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gloria a Dios. El Señor
antes de que existiera el pecado, ya había trazado el plan de salvación. Esto es un beneficio para la vida nuestra, que el plan de salvación ya está establecido por Dios para que el hombre pueda ser salvo de sus pecados, para que el hombre pueda ser rescatado de la condición de vida que se tiene. Y este plan de salvación es para todos los hombres, para todos los seres humanos, no solamente para unos cuantos, sino para todos. Todos podemos disfrutar de este glorioso plan, el cual Dios estableció, dice aquí, aún antes de que el pecado existiera, antes de que la tierra existiera, antes de que fuera fundada la tierra, antes de que el hombre hubiera sido hecho. El Señor ya había establecido un plan para salvarle. Gloria a Dios. Ahora no ruega, ni suplica, sino que manda. Vean lo que dice Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Y vamos a leer el verso número 30. El Señor no ruega que las personas sean salvas. El Señor no suplica que vayamos a su presencia, sino que el Señor manda que nos acerquemos a Él. Vean lo que dice el verso número 30. Dice la palabra de nuestro Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué es lo que el Señor hace? Manda, ordena. El mandamiento del Señor es: arrepiéntete y reconócelo como Dios, como Señor, como Salvador. Él en su soberanía nos ordena. Le ordena al hombre que se arrepienta. Le ordena al hombre que proceda al arrepentimiento y que le busque. Dice la Escritura que el Señor dice: el reino de los cielos se ha acercado. Hay que arrepentirse. Gloria a Dios. Y es no una sugerencia, no es un consejo, no es una súplica, es una orden de Dios. Arrepiéntanse. Ahora el Señor entonces está mandando a todos los hombres, con esa autoridad que tiene como soberano. El Señor está mandando a los hombres que se arrepientan. Gloria a Dios. Y hay que proceder al arrepentimiento. Los beneficios que trae la soberanía es que el Señor nos llevará al reino de los cielos con su Hijo. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso número 13. Dice la palabra de nuestro Dios, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bendito sea el Señor. Es tal la soberanía del Señor que nos ha sacado de las tinieblas. Las tinieblas es el pecado. Nos ha sacado de las tinieblas y nos puede trasladar a su reino, a la luz admirable. El Señor puede rescatar nuestra vida del pecado, de la maldad, y puede llevarnos a su presencia. Esto por su soberanía, por su autoridad que tiene en el hombre. Dice la Biblia que nosotros somos presa de Satanás, somos esclavos del pecado. Todo aquel que no cree en el Señor está esclavizado al pecado, está esclavizado a las tinieblas y va a condenación eterna. Pero dice la palabra que por la autoridad que el Señor tiene como soberano, le arrebata a Satanás las almas y las lleva a su luz admirable. Y aquel pueblo que anda en tinieblas, dice la Biblia, ve grande luz, admirable luz. La luz les resplandece y dejan de estar en tinieblas. Gloria a Dios. Nuestros problemas, y esto es también algo muy importante y es un gran beneficio de la soberanía de Dios, nuestros problemas ahora pueden estar bajo la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora nuestras necesidades son pequeñas al lado de nuestro Dios, porque el Señor tiene autoridad aún hasta sobre la misma muerte, sobre la enfermedad, sobre la esclavitud, sobre el pecado. El Señor tiene la autoridad de hacerte libre del pecado. El Señor tiene la autoridad para sanarte. Por su llaga nosotros somos curados. El Señor tiene la autoridad
para resolver problemas. El Señor tiene la capacidad, el poder para cambiar las vidas. No importa qué tan grave o qué tan malo se haya sido, el Señor puede cambiarle por esa soberanía que tiene. Cuando queremos saber el porqué de las pruebas, podemos ir a Dios. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 5, dice la palabra de nuestro Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno no sabe por qué vienen las pruebas, por qué vienen las luchas a su vida, puede ir y pedir sabiduría al Señor para que el Señor le haga entender por qué está pasando por un proceso de necesidad. Ahora, para concluir, aunque le parezca todo lo contrario, Dios es el creador, el gobernador de todo el mundo, de todo el universo. Él tiene dominio y es perfecto y debe ser obedecido. Aunque a veces las personas dicen, es que creo que ya se le salió a Dios el control de la tierra, de los seres humanos. No es así. Todo sigue siendo controlado por Dios. Todo sigue siendo hecho por nuestro Dios y permitido por Dios. Todo lo que Él ha dicho se está cumpliendo porque Él tiene autoridad sobre el universo. Vean lo que dice primero a los Corintios, capítulo 29. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Primero de Crónicas, perdón. Primero de Crónicas 29. Y vamos a leer el verso número 11 y 12. Dice la palabra de nuestro Dios. Primero de Crónicas 29, 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria preceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Su dominio es perfecto y debe ser obedecido. El Señor es el que manda y debe mandar y debe gobernar en nuestra vida. Así como el universo es controlado por Dios, también que nuestra vida sea controlada por el Señor. Tenemos que reconocer la soberanía de nuestro Dios, reconocerlo como soberano en nuestra vida, y entonces nuestra vida será transformada, cambiada, bendecida. Mientras nosotros no reconozcamos, y el reconocer significa obedecer, mientras nosotros no reconozcamos y no obedezcamos lo que Dios dice, nuestra vida nunca estará bien. Siempre habrá deficiencias, siempre habrá problemas, siempre habrá necesidades, porque no se está obedeciendo al que manda sobre todo. Vamos a orar. Bendito Dios. Padre Santo, Señor, gracias te damos por la palabra, la cual nos dice, Señor, que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres el que manda, que tú eres el que ordena, Señor, sobre todas las cosas, mi Dios.